nuestro hermano Tony Montaz. Bienvenido al segmento Palabras de Fe. Buenas tardes. Aleluya, buenas tardes, muchas bendiciones. Dios bendiga a cada familia, Dios bendiga a cada radio oyente eh, que escucha esta prestigiosa emisora, este medio de comunicación, Cielo FM 104.7. Una bendición estar aquí, una honra. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí y gracias también a los directivos de esta empresa. De verdad es una bendición. Mi nombre es Tony Montaz. Así como decía la sierva, nos congregamos a la iglesia El Shaddai Pastor René Carvajal y estamos invitados por el ministerio Jucún, al cual pertenecemos también, y es un gozo poder estar aquí para servirle por medio de este ministerio al cual presidimos. Muchas bendiciones. Amado, estamos en el mes de la Biblia. Entendemos que hay una necesidad de que nosotros podamos dedicarle más tiempo a la palabra, escudriñar su palabra, que podamos realmente identificar la necesidad que hay de escudriñar su palabra. Aleluya. Vamos a iniciar. ¿Sí? Gloria al Señor. No sin antes vamos a elevar una oración, gloria al Señor, para tratar la palabra del Señor en esta hora. Padre, gracias. Te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por este momento y esta hora, Señor. He aquí tu palabra que será leída. Ella haga lo que hace tu palabra, Dios mío, que trata con los corazones, con las vidas, que transforma, que liberta, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra. Hoy es un tema bien interesante, ya que estamos en el mes de la Biblia. Nuestro país, gloria al Señor, tenemos el privilegio de celebrar este acontecimiento, esta actividad, magna actividad, que ya próximamente creo que estaremos celebrando la marcha de la Biblia. Y qué más importante que tratar la misma palabra de Dios para honrar y celebrar de la mejor manera, honrando la palabra del Señor. Vamos a tener la escritura en el libro de Juan, su capítulo 14. Versículo 23, desde el 23 lo vamos a leer, gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Padre, gracias por tu palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué quiero compartir esta palabra? Ciertamente el tema es la importancia de escudriñar la palabra del Señor. Es la misma palabra del Señor que nos motiva, que nos insta y nos llama el Señor a estudiarla, escudriñarla, investigar, meditar, sacar tiempo necesario, tiempo de valor, tiempo oportuno para el aprovechamiento de la palabra del Señor. ¿Y por qué es tan necesario? Es pues claro de entender que nadie sin la palabra del Señor puede sostenerse ante las situaciones personales, ante las situaciones de la vida que estamos viviendo, del sistema que nos rodea. Es difícil que alguien que pueda resistir a todo lo que estamos viviendo, tanto emocional, psicológicamente, social, es muy difícil que alguien pueda estar de pies ante toda esta problemática. Por tanto, yo creo que hombres y mujeres de Dios, la familia, necesita la palabra del Señor. Si bien es cierto, hay personas que muchas veces entramos en debate, en discusiones con algunos que no conocen la palabra del Señor y pues nos presentan aparentemente que están bien sin haber conocido la palabra del Señor. Pero nosotros podemos ver que es lamentable, no es real que una persona admita vivir una vida agradable, una vida intachable, una vida de paz si no tiene la palabra del Señor. Pues hemos visto durante todo el tiempo que el hombre pues discrepa bastante, el hombre pues esconde muchos sentimientos y sabe que la palabra del Señor puede poner en manifiesto esta realidad. Por eso es que tenemos muchas veces, nos quedamos sorprendidos a ver que personas con buena educación, buena posición social, economía, dinero, resultan al final cometiendo situaciones muy lamentables y terribles. Y algunos pues dicen, ¿y cómo es posible? ¿Cómo alguien tan capacitado, alguien con una profesión, alguien con tal capacidad intelectual, nunca lo vi con una conducta de tal y resulta que termina actuando de una manera fuera de juicio, una manera muy triste y lamentable?
y para ver más, vemos en muchos comentarios, ya que abundamos bastante en las redes sociales, vemos en muchos comentarios que no esperamos menos de quienes comentan, porque allí podemos ver a gente que sin conocimiento pues dicen esto fue tal situación, seguro que quizás la tomó el enemigo, seguro que pasó por tal situación. Las conclusiones que se busca llegar resulta contraproducente cuando alguien no abunda en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, hay más seguridad, hay más confianza en todo esto. Y la palabra que hemos leído ciertamente nos hace saber eso. Jesús, nosotros podemos manifestar o hablar del amor de Dios de muchas maneras. Hay expresiones que nos hacen distinguir y decir verdaderamente yo amo a Dios. Una persona cuando escucha que Dios le habla es quebrantado y puede decir yo conozco el amor de Dios. Alguien que ha visto a Dios manifestarse en su vida dice yo amo a Dios porque Él se ha manifestado en mi vida. Él me sanó, Él me libertó, Él me ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que lo adora y levanta sus manos y dice yo amo a Dios. Y es cierto que esto pasa en la vida de alguien cuando el impacto, cuando la manifestación de Dios llega a la vida de alguien, esto sucede. Pero Jesús, sabiendo que el hombre es bien emocional y que todas estas cosas pueden provocar ciertos afectos, Él también dejó bien claro algo sumamente importante. Yo creo que esto yo le podría decir, sin duda alguna, la base fundamental para que se sostenga el amor verdadero o se sostenga aquello que nosotros decimos que es amor, o esas expresiones donde decimos yo le demuestro a Dios que lo amo por tal cosa. Y la palabra dice claramente, si alguien ama verdaderamente a Dios, dice la palabra, que entonces esa persona guardará su palabra. ¿Y por qué es importante esto? Porque cualquiera que no tenga el fundamento de la palabra del Señor en su vida, aunque sus expresiones sean muy bonitas, aunque en el momento de recibir el favor de Dios pueda decir con su boca que ama a Dios, llegarán momentos en su vida una vez más de debilidad, llegarán una vez más momentos difíciles que no va a comprender. Y por eso Jesús dijo que el que lo ama, ama su palabra y la guarda, porque de la única manera que el amor de Dios se puede manifestar en todas las áreas de nuestra vida es cuando la palabra del Señor abunda en nuestros corazones. Hemos visto muchas veces este problema y nosotros personalmente lo hemos vivido, vivir sumergidos en acusaciones, en preocupaciones. Mientras estaba un momento antes de estar al aire, hablaba con mis compañeros, mis hermanos aquí en la fe, de cómo nosotros vivimos sumergidos en una condenación, en una amargura por no conocer la palabra del Señor. Muchas veces nosotros estamos, por el desconocimiento, vivimos sin gozo, sin esa libertad que produce el Espíritu Santo. Y en estos días, leyendo el libro de Romanos capítulo 5, junto a un compañero de la congregación, mirábamos esto y yo volvía a recordar y decía, wow, oye, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra en Romanos capítulo 5 que si nosotros, siendo malos, siendo impíos, estando en pecado, dice que Cristo murió por nosotros, aún en esa condición, Él se entregó por amor y aún así con ese amor dice que nos reconcilió con el Padre. Cosa que sabemos por la escritura que era totalmente difícil, porque a través de los sacrificios Dios podía cubrir el pecado, pero no quitarlo totalmente. Dios tenía que utilizar su ira y su justicia sobre pueblos desobedientes, pero tuvo que venir Jesucristo a manifestarse al mundo para interceder por nosotros. Y dice que esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios, que es la palabra viva, el verbo encarnado, Dios personificado, Jesucristo el Hijo de Dios, humanizado, hecho hombre, se entregó por nosotros, derramó sangre, fue menospreciado, se burlaron. Esto es sorprendente, esto es motivo de dolor y lágrimas, saber que alguien que no cometió pecado, santo, un Dios perfecto, un Dios de paz, un Dios de amor, entregándolo todo, dándolo todo, aún así fue objeto de burla, pero aún así nada lo detuvo para entregarse por seres que los despreciaron, lo odiaron, lo rechazan hasta el día de hoy. Jesús allí se entrega por nosotros aún en esa condición tan lamentable y dice que nos reconcilió con el Padre. Y el tema que yo le ponía cuando trataba este tema en la congregación era que yo le decía, el tema es un poco aparentemente jocoso, pero lo voy a decir. Estamos fríos con el dueño de la empresa, pero hay que trabajar. Ya nos llevamos bien con el dueño de la empresa, pero hay que trabajar.
Porque si Él manifestó su amor, yo estando mal en pecado, dice la palabra en Romanos, cuánto más ahora que ya estamos reconciliados con el Padre, la vida de Cristo, el resucitado, resultará para nosotros en beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora tengo yo el gozo de haber sido aceptado a pesar de mi pecado por Cristo, cuánto más el privilegio para acercarme al Padre, a esa gracia tan maravillosa. Hermanos, mire, si uno analiza lo que significaba el velo religiosamente y que Dios lo había instituido, que nadie podía pasar por ese velo, solo los sacerdotes santificados de una manera litúrgica, una manera muy fuerte. Y Cristo, al morir en la cruz, dice que se rompe el velo y le da acceso a todos para que entren a esa gracia y puedan venir al Padre y rogar y pedir su perdón. Hay mucha gente sumergido en mucho dolor, en mucha angustia, y yo quiero decirte en esta hora que la palabra del Señor es necesario que nos enamoremos de ella. No va a suceder al principio, es obvio. Hay algunos que se les hace más fácil enamorarse de la palabra y uno sabe el por qué. Hay gente que quizás no pasó por procesos de vida como el que tú has pasado. Hay gente que fueron muy educados. Hay gente hasta que ama la lectura. Didácticamente hay gente que le apasiona la lectura y hasta conozco de personas que sin ser cristianas dicen uno de mis libros favorito también es la Biblia, sorprendentemente. Filósofos han estudiado la palabra del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? La gente ha reconocido que no hay nada más precioso que la palabra del Señor. ¿Cuánto más nosotros siendo hijos y hombres de Dios? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado en nuestra congregación que en algún momento, yo siempre defiendo eso, obviamente, pero cuando se nos dice en una clase bíblica, si nosotros los llamados pentecostales o evangélicos estuviéramos delante de otros, pasaríamos vergüenza porque no estudiamos la palabra. Bueno, lo dicen de manera general, pero yo no creo que sea así. Yo creo que aquí hay gente que ama la palabra y estudia la palabra del Señor. Ahora, es evidente que una mayoría, un grupo realmente todavía no está enamorado de la palabra del Señor. Y es necesario, recordando este mes donde celebramos esto, que se honre la palabra no solo con una celebración, que se honre la palabra no solo con declarar en una congregación a cada palabra decirle amén, sino que yo la ame, que yo la guarde, que sea mi delicia, como dice la palabra, el salmista. Tu ley es mi delicia, tu palabra es mi refugio. Enamorarse de la palabra, como bien decía al principio, puede que resulte un poco fuerte. Y yo sé, he experimentado eso y ahora me toca un poquito ayudar a aquellos que pasan también por el mismo proceso que yo pasé, que me dicen, Tony, es que no entiendo lo que dice ahí. Yo te digo, bueno, te voy a dar el mismo consejo que recibí de parte de Dios al principio y de otro, aunque no lo entienda. Lo que tú me estás diciendo a mí, díselo a Dios. Dile a Dios a sí mismo, yo no entiendo y tú verás que Él te va a enseñar. Dice también la carta a Santiago que si le pedimos sabiduría a Dios, dice que Él la va a dar sin reproche. Oigan qué maravilloso. Dios está diciendo que si alguien ama su palabra y alguien le dice que necesita sabiduría, Él le dará sabiduría del conocimiento de su palabra sin reproche. Y a nosotros es que nos conviene tener la palabra del Señor en nuestros corazones. Así que en esta hora quiero llamar su atención para decir, enamórese de la palabra. No importa si al principio parece difícil, se le cansan los ojos. Mire, pídale sabiduría a Dios y usted va a ver. Porque yo le puedo decir ya, con la sabiduría que Dios me ha dado, los interminables métodos que hay para enamorarse de la palabra. Y muchos ya lo saben, pero me sorprende que hay personas que no lo saben. Ustedes saben que cuando a mí, que me gusta la palabra del Señor, que la amo porque empecé a practicar la lectura antes de ser cristiano, pero ahora sabiendo que estas palabras son vivas, no es igual que cualquier libro, sino que aquí hay vida en esta palabra. Cuando yo la leo y yo sé que es espiritual y vienen esos ataques espirituales que entra de que me da sueño ahora para leer la palabra. ¿Usted cree que mi carne y el enemigo va a ganar ventaja delante de mí? Cuando yo sé que en el YouTube yo puedo poner la Biblia en audio. Cuando se me cansen los ojos, vamos a ver si se cansan los oídos. ¿Usted cree? No. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para apreciar la palabra de Dios en miles de maneras. Ay, que la letra tan chiquita la compro grande. Que en el teléfono se ve chiquita, grande. La busque al muchachito suyo que sabe de celular. Dile, ponme esa letra grande. Mire, hay tanta facilidad de parte del Señor para que usted ame la palabra, para que la guarde en su corazón. Estos días escuchaba un testimonio de un misionero que fue a un lugar y le dijeron, mira, yo quiero que tú le prediques a mi comunidad de creyentes. Así. Y cuando él fue, le esperaba entrar a una gran congregación de multitudes. Cuando él terminó, lo llevaron a un cuartico pequeñito
Y allí empezaron a congregarse los hermanos. Dice que él estaba desesperado porque llegaban tarde, todavía era tarde. Y la persona le decía, no te preocupes, lo que pasa es que muchos de ellos viven a 4 horas, 6 horas, 10 horas. ¿Y él qué? ¿Cómo va a ser? Y él entonces esperó un momento, cuando aquella comunidad se reunió casi apretado en aquella habitación, ninguno tenía Biblia. Él tenía una Biblia muy hermosa y él empezaba a leer y a recitar la palabra. Y dice que él estaba sorprendido cómo ellos recitaban junto a él la palabra del Señor de manera exacta. Y él, sorprendido de esto, le hace la pregunta y le dice, ¿qué a ustedes les gustaría que yo les regalara cuando regresara? Yo quisiera que nos regalaras una Biblia. ¿Y cómo ustedes lo han logrado? ¿Cómo aprendieron a la Biblia? Bueno, ellos empezaron a explicarle todas las formas que ellos buscaron. Algunos de ellos dijeron, mientras yo estaba en cautiverio, preso, había una cristiana que me decía, mira, guárdate un versículo en tu corazón y que nadie se dé cuenta, porque si alguien se da cuenta aquí, tú puedes ser muerta por tener una Biblia en tu mano, pero apréndetela y guarda en el corazón. Hasta que esas personas, muchos de ellos tenían esos métodos para aprender la palabra del Señor. Y él le dijo, yo haría lo posible por traerle ese regalo, pero realmente yo quiero que ustedes oren por mí, para que el amor que ustedes tienen por la palabra del Señor, aún sin tener una Biblia en la mano, donde yo vivo la tengan, porque nosotros tenemos la Biblia en todos los idiomas, todas las traducciones, y no hay ese amor que ustedes le tienen. No la guardan como deberían guardarla. Entonces, yo creo que a nosotros, y yo sé que usted lo sabe, nos conviene guardar la palabra del Señor, amar la palabra del Señor, porque ella nos va a sostener en todas situaciones de nuestra vida, como lo ha estado haciendo hasta ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Damos gloria al Aleluya. Señor.